El Chaco, una región sin conquistar. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, la voz indígena Chaco designó una región muy vasta, imprecisa, que se extendía entre las gobernaciones de Buenos Aires, Tucumán, Santa Cruz de las Sierras y Paraguay, formando parte individida de la misma. Sus límites máximos eran los ríos Paraguay, Paraná, Salado y Parapetí, que encerraban en su interior una planicie boscosa, poblada por numerosos grupos aborígenes nómadas en su gran mayoría. De esta inmensa comarca que formó parte del dominio español, la fragmentación nacional ocurrida en el siglo XIX reservó para la Argentina las partes austral y central del Chaco, ambas al sur del Pilcomayo, conservando para Bolivia y Paraguay la zona boreal. Las primeras exploraciones ocurridas en el siglo XVI dieron lugar al conocimiento de la región y la fundación de ciudades como Asunción, Santa Cruz, Talavera, Santiago, Santa Fe, que quedaron prácticamente en la periferia del Chaco. Con relación al Chaco austral, una expedición pobladora al mando de Alonso de Vera, que salió de Asunción, fundó en 1585 la primera ciudad erigida en su interior, Concepción del Bermejo, estratégicamente ubicada para favorecer el tráfico entre el litoral y el Tucumán a través de Talavera. Contaba además con el apoyo de la mano de obra indígena que se distribuía en las comarcas de Huacará y Matará. Para la conquista del Chaco requerían un esfuerzo más amplio. Su territorio se hallaba poblado al oriente por los guaycurúes, gentilicio aplicado por los guaraníes a los indios del Chaco, y que involucraba a los mbayás del norte, los tobas, mocovíes y abipones distribuidos entre el Bermejo y el Salado, e incluso a los payaguás canoeros que dominaban los grandes ríos. Todavía al occidente se hallaban los grupos lingüísticos de matacos, matahuates, pero caracterizados por su común nomadismo y estado cultural, ofrecieron a los conquistadores fuerte resistencia, ya que no se asimilaron a la catequesis ni tampoco pudieron ser concentrados en encomiendas. El aislamiento en que quedó Concepción del Bermejo, agravado desde 1618 al incorporárselo a la jurisdicción de Buenos Aires, así como las dificultades de la creciente hostilidad de los indios, concluyeron por desequilibrar la situación y precipitar su ruina. Atacada por los guaycurúes, coaligados en 1613, fue abandonada por sus pobladores, que concluyeron refugiarse en Corrientes. Pese a los esfuerzos oficiales, Concepción no pudo ser repoblada, y con su destrucción, el Chaco quedó marginado de la vida de las provincias coloniales por mucho tiempo. La palabra Chaco existía desde la antigüedad en dos lenguas andinas, la de los quechua y la de los aymara, culturas altamente evolucionadas de la Sudamérica precolombina. En el idioma de los aymara aludía a una arcilla, tierra de Chacco, de mucho reclamo en el mercado alfarero del Alto Perú, y a la que se atribuían propiedades curativas. La aceptación más sugestiva es del runasimi de los quechua, que dio Garcilaso de la Vega, y en la que significaba cacería. Pero aquí es preciso una aclaración
explicada por el mismo Garcilaso. La caza incásica al estilo chaco no era la misma que practicaron espontáneamente todas las culturas primitivas del mundo. O sea, se estrechaba, se aprisionaba a las presas, constituía un sistema institucionalizado, prolijamente reglamentado para mantener el equilibrio biológico en beneficio del hombre y por ende de la economía del imperio. Para estas jornadas, siempre dirigidas por un jerarca o por el propio Inca, se requería la presencia de grupos numerosos que excedían la gente escasa de cada ayllu. De allí que, según la interpretación de dos quechuilas excelentes del pasado colonial, Pedro Cieza de León y Pedro Lozano, cada chaco equivalía a una juntada de naciones y también a un festival memorable en la existencia de las comunidades convocadas, de donde la expresión Junta de Naciones pasó a constituir una significación figurada de chaco. A propósito, corresponde otro ajuste a la fonética de la palabra. Los cronistas han aclarado que la pronunciación original era chacú, deformada por los españoles en Chaco. Según Lozano y Solís, lo más probable es que se trataba de una U, de pronunciación gutural. Garcilaso menciona estas variantes en que cada vocal cambiaba el significado del fonema según su pronunciación, vocalizada, gutural o nasal, porque Runasimi era tan rico en vocales como en consonantes. Lo que resulta inaceptable es la aceptación actual chacú de resonancia guaranítica, que el Runasimi era de acentuación esencialmente grave. Gualamba. El primer documento español donde se menciona el nombre regional viene del gobernador Juan Ramírez de Velasco, que desde el Tucumán informó al rey, 31 de enero de 1589, el envío de un capitán para que fuese a la provincia del Chaco Gualambo, donde tenía noticias de gran suma de indios que confinan con los chijihuanaes de esta frontera. Lo curioso es que se trata de la primera y única vez que en sus informes Ramírez de Velasco menciona el Chaco Gualambo. En toda su correspondencia posterior alude simplemente al Chaco, omitiendo la primera referencia. Pocos años después, el teniente gobernador de Jujuy, Francisco de Argañarás, solicita a la audiencia de Charcas autorización para la conquista de los Chacogualambas, tierra incógnita a la vuelta de la cordillera de Jujuy. Resulta evidente que Argañarás poseía informaciones precisas. Advirtió que Chacogualamba era el gentilicio de los pobladores y no el nombre de la tierra a descubrir. Es cosa de asombrarse, pues lo que descubrió Argañarás hace más de 3 siglos y medio lo desconocieron los investigadores ulteriores. Siempre se utilizó la voz Chacogualamba como un topónimo, como la nominación de un recinto geográfico, siendo que era un gentilicio. Los Chacogualamba eran los que precisamente poblaban la comarca prehistórica sobre el Alto Bermejo, y el nombre quería decir gente del Chaco. Sabido es por las crónicas de los misioneros que en el complejo poblacional chaquense, los Lul
actuaban como cabecillas y dominadores de otros grupos indígenas, a la sazón los Tonocoté y los Vilela. El sometimiento de los Tonocoté por los Lule está consignado por el mejor cronista español del Tucumán colonial, Pedro Sotelo Narváez, en su informe a la Audiencia de Charcas. Las campañas militares. Una síntesis cronológica de las principales campañas, sus características y resultados. El 29 de agosto de 1879, una expedición partió de Reconquista al mando del coronel Manuel Obligado. Llevaba 4 jefes, 8 oficiales y 118 soldados. Mantuvieron varios encuentros con los aborígenes en el interior del Chaco. El 20 de marzo de 1882, por mandato del Gobierno Nacional, parte de Salta una expedición al mando del coronel Juan Solá, cuyas fuerzas terrestres eran apoyadas por la tripulación que simultáneamente viajaba en el vapor Orán. Las fuerzas expedicionarias se internan en el territorio de la actual provincia de Formosa. No tienen combates con los indios, pero sufre inmensas penurias por la falta de víveres. Llegan al sur de la villa y trasladados a la misma. En marzo de 1883, siendo Roca presidente de la República y el coronel Benjamín Victorica su ministro de Guerra y Marina, este ordena al gobernador del Chaco, coronel Francisco Bosch, la realización de la campaña del Chaco Austral, cuyos objetivos, según las instrucciones de Victorica, eran los de practicar reconocimiento en el interior del territorio, buscando los puntos más apropiados para situar destacamentos de ocupación militar y de protección a las colonias y obrajes establecidos en las márgenes del Paraná. La campaña se realizó en 3 frentes. Una fuerza expedicionaria al mando del coronel Manuel Obligado se internó en el Chaco, partiendo de Reconquista. El coronel Bosch dirigió las tropas que partieron de Resistencia el día 15 de abril de 1883 y expedicionaron durante 42 días de marchas y combates con los indios. En esos encuentros, los tobas se han batido con la dignidad tradicional de su raza, usando fusiles fulminantes y aún de precisión, armas obtenidas paulatinamente de los negociantes de las costas del Paraná y Paraguay, a cambio de plumas, tejidos, platería, peletería, etc. El coronel Luis Jorge Fontana formó parte de la expedición del coronel Bosch como miembro de la comisión científica junto con Ángel Justiniano Carranza, autor de las memorias de la expedición. La última de las grandes expediciones de ese año 1883 fue encabezada por el teniente coronel Rudecindo Ibarreta. Entre el 2 de junio y el 1 de septiembre, quien se internó en territorio formoseño desde Salta, practicando reconocimiento de las costas del río Bermejo. El Plan Victorica. A partir de 1884 se pone en ejecución un plan elaborado y conducido personalmente por el ministro de Guerra, coronel Victorica, tendiente a ocupar militarmente el Chaco y asegurar definitivamente su incorporación a la jurisdicción nacional. El objetivo de la expedición era construir la línea militar del Bermejo, que consistiría en una línea de fortines
a ambos lados del río, con lo cual se posibilitará reconocer el desierto e incorporar al Chaco argentino al dominio efectivo de la nación. Interviene en esta expedición el Regimiento 12 de Caballería desde el norte de Santa Fe, el Regimiento 9 de Infantería desde Resistencia, el Regimiento 10 de Caballería con asiento en Salta, que debía penetrar en Formosa, combatiendo a los indios al norte del Bermejo. Los regimientos 7 de Infantería y 6 de Caballería con sede en Formosa y a las órdenes del coronel Fotheringham, gobernador del Chaco, debían desplazarse hacia el este, reconocer el territorio y proteger a una expedición fluvial que debía llegar desde Bolivia bajando el Pilcomayo. Por su parte, fuerzas de la Armada Argentina que tripulaban los vapores Maipú, Talita y Tacurú recibieron como misión estudiar la navegación del río Bermejo. En lo que respecta a Formosa, el coronel Fotheringham cumplió en 60 días la campaña ordenada. Durante la misma tuvo varios combates con los aborígenes, hizo muertos y prisioneros y dejó fundados fortines, como el coronel Villa en el actual departamento de Pirané, coronel Freire y comandante Ipola en el departamento Laicí. El balance de la campaña de 1884 fue sumamente satisfactorio para los objetivos del gobierno, dice el informe oficial. La expedición fluvial reconoció los canales y pasajes difíciles del Bermejo. Se arrebataron 5.000 leguas cuadradas a los aborígenes y se incorporó a muchos de ellos a la vida sedentaria y de trabajo. Se elevó a 13 el número de fortines que resguardaban la seguridad de los colonizadores. En julio de 1885, el teniente coronel José Gomenzoro, al mando de una tropa de unos 50 soldados, cruzó el Bermejo y se internó en el Chaco central, llegando hasta la desembocadura del Pilcomayo en el Paraguay, en septiembre de ese año. En su informe oficial a sus superiores militares, dice que sus fuerzas deshacieron 10 tolderías, mataron a 2 caciques, un capitanejo y 227 indios, haciendo 30 prisioneros e incautando armas y ganado. En 1900, por orden del Ministerio de Guerra, el general Lorenzo Winter realiza una campaña que dura 60 días y moviliza cerca de 2.000 hombres. La decisión de la campaña fue tomada ante la inquietud de que las tribus indígenas entre 1898 y 1899 habían efectuado malones sobre los campos de la Florencia en Formosa y la Sabana en Chaco, a lo que se sumó la muerte del explorador Enrique Ibarreta. En 1908 hay otra campaña del coronel Teófilo O'Donnell, que es confirmada luego con el año 1910 por el coronel Enrique Rostagno. Los informes dicen de esta campaña que las tropas recorrieron 320 leguas sin disparar un solo tiro en combate con los indios, pese a encontrarse con cerca de 8.000 nativos. Entre los años 1914 y 1917 hay otras campañas expedicionarias a cargo del teniente coronel Alejandro Fernández. División de Caballería del Chaco, entre fin del siglo pasado y comienzo del actual, se llevaron a cabo numerosas acciones militares
en territorio de la actual provincia del Chaco. En lo que concierne específicamente a Formosa, los indios que la poblaron corrieron desde el Chaco austral, hallando refugio en su tierra. Son nuevamente objeto de las acciones de la denominada División de Caballería del Chaco. Esta fuerza operó sobre la base de las instrucciones contenidas en un documento del presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, fechado en mayo de 1908. Decía el punto primero de esas instrucciones que la División de Caballería del Chaco tendría por misión avanzar sucesivamente la línea de fortines para aumentar, fomentar y facilitar la ocupación total y población pacífica de los territorios de Chaco y Formosa, atrayendo a las tribus indígenas al sometimiento sin violencia y empleando las fuerzas única y exclusivamente para llenar su misión. Otras tareas eran las de organizar la seguridad de las poblaciones, ejercer la policía en la zona avanzada de ocupación, explorar, levantar croquis y describir zonas ocupadas. Estos planes se llevan a cabo a partir de 1908, incluyendo la construcción de puentes, líneas telegráficas, caminos y nuevos fortines. En 1911 la división se convirtió en Fuerza de Operaciones en el Chaco, que se integró con los regimientos 5, 6, 7 y 9. Este último fue desplazado desde Formosa a la localidad de Comandante Fontana. En diciembre de 1914, por decreto del presidente Victorino de la Plaza, se disolvió la Fuerza de Operaciones en el Chaco y sus tareas fueron asumidas por el Regimiento 9 de Caballería de Línea. A su vez, en septiembre de 1917, el 9º de Caballería cesaba en sus funciones y era reemplazado por el Regimiento de Gendarmería de Línea con asiento en Las Lomitas. El área de ese regimiento llegó a comprender nuevos fortines, 5 postas y un destacamento, resguardando la línea fronteriza con Bolivia y el Paraguay a lo largo del Pilcomayo. En 1928, el Regimiento de Gendarmería de Línea entrega gran parte de su jurisdicción a la autoridad civil, por estar ya suficientemente desarrolladas las poblaciones que la habitan. El RGL estuvo vigente hasta diciembre de 1938, en que se crea la Gendarmería Nacional. Con la disolución del Regimiento 9 de Caballería de Línea en 1917, se entendió tácticamente que la campaña y la ocupación del Chaco estaba asegurada y el enfrentamiento bélico con el indio virtualmente terminado, aunque todavía habrían de sobrevenir los episodios trágicos del asalto del Fortín Yungay por parte de los aborígenes el 19 de marzo de 1919. Junto con las huestes militares, exploradores, científicos y extranjeros forman también parte de la corriente de penetración blanca en el territorio formoseño. El francés Julio Crevaux, geógrafo y naturalista, explora el Pilcomayo y reconoce el Chaco boreal, donde es asesinado por los indios en 1882. Claff F. Storm en 1890 explora también el Pilcomayo y en esta misma ruta lo seguirán Ramón Lista 1897
Enrique Ibarreta, que en 1900 es muerto por los Tobas al llegar al estero Patiño. José Montero, que se aventura en busca del cuerpo de Ibarreta, y posteriormente, entre 1905 y 1908, los hermanos Smith. Para poner fin a estas disputas, y de acuerdo al Tratado de Límites firmado entre la República Argentina y Paraguay, el 3 de febrero de 1876, se dispuso que la parte de territorio aludido juntamente con Villa Occidental fuera sometida al arbitraje, y en tal virtud eligióse para ello al presidente de los Estados Unidos, que era en ese momento don Rutherford Hayes. El laudo arbitral fue dado el 12 de noviembre de 1878, y aquí su texto. Por cuanto, de acuerdo con el artículo 4 del Tratado de Límites entre la República Argentina y la República del Paraguay del 2 de febrero de 1876, se estipuló que el dominio o derecho al territorio comprendido entre el Río Verde y el brazo principal del Pilcomayo, incluso la Villa Occidental, se sujetara a un fallo arbitral, y por cuanto que el artículo 5 del mismo instrumento, las dos altas partes contratantes convinieron en elegir al presidente de los Estados Unidos de América como árbitro para decidir el derecho de poseer el territorio arriba mencionado, por cuanto las altas partes contratantes han presentado dentro del plazo estipulado su invitación al árbitro propuesto, la cual fue aceptada por éste, y habiendo además presentado debidamente sus respectivas memorias y documentos, títulos, mapas, citas, referencias y cuantos antecedentes consideraron favorables a su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 8 del mismo tratado, yo, Rutherford B. Hayes, presidente de los Estados Unidos de América, hago saber que, habiendo considerado debidamente las referidas memorias y documentos, fallo que la dicha República del Paraguay tiene legal y justo título al mencionado territorio comprendido entre los ríos Pilcomayo y Verde, y a la Villa Occidental situada en aquel.